En esta ocasión vamos a restaurar este Lamborghini Diablo. Es de, pues yo calculo del 99 posiblemente. Es de cuando era niño. Ya estaba, pues ya está bastante mal. Los vidrios están bastante bien. Tienen el tono amarillento, pero creo que eso se puede corregir relativamente fácil. Esta es la base, es de metal. Y lo que me temía, y afortunadamente no, es que el eje de la rueda viene suelto, no trae el seguro. Entonces es nada más cuestión de cambiarla o restaurar estas, que yo creo que las voy a restaurar, no creo que las cambie. Los interiores vienen en un color azul, que pues no creo que se los deje, sinceramente. Yo creo que se los va a pintar negros o beige, algo así. Y esta es la parte trasera, que va así. Son dos piezas. Originalmente este coche traía un alerón que obviamente venía de plástico. Yo me imagino que para facilitar el molde. Pero pues se rompió, ¿no? Entonces no sé si hacerle uno lo más parecido al original o uno completamente diferente. Entonces voy a ver eso. Y bueno, mientras vamos a proceder a despintar lo que es la carrocería y la base. Va a ser otra vez de color morado, la base va a ser negra, el único morado va a ser esta parte, que pues en el coche pues sí venía del color del carro y no venía negra. Entonces regresamos. Y bueno, aquí ya tengo el coche pintado, la parte de enfrente, y pues es el único detalle que tiene. Entonces vamos a proceder al armado. Estas son las llantas, las repinté, les di una tocada. Pues creo que quedaron bastante bien. Los vidrios son estos. Le quité lo más amarillento que pude, ya no están tan amarillentos como pueden ver. Entonces vamos a proceder a lo que es el armado. Primero van los vidrios. Los interiores los voy a dejar tal cual venían, de este color azul, puesto que quiero que sea como que lo más stock que venía. No quiero hacerle muchos cambios. Y me falta enseñarles el alerón que le hice. Es lo más parecido que logré replicar. Entonces
Nada más nos falta la base, que la tengo aquí. La pinté totalmente de negro como venía de fábrica. Entonces vamos a armarlo y ahorita les muestro cómo queda. Y bueno, amigos, ya lo terminé de armar. Ya le pegué el alerón. Es lo más parecido que pude hacer al original. Lo hice con base a fotos y eso. Entonces, pues según yo quedó bastante bien. En la parte de abajo les traté de imitar lo que es el remache. O sea, no es con tornillos, sino en la imitación del remache. Las llantas se las pinté con pintura acrílica. El vidrio pues quedó, fue lo mejor que quedó. Se ve bastante ya transparente. No se veía ni siquiera de qué color era el interior. Y no se ve tan mal con los interiores de color azul. Creo que le queda bien la combinación de morado. En la parte de enfrente, bueno, pues no tiene pintados los faros, puesto que eran de los que salían. Entonces pues no, van al color de la carrocería. Y en la parte de abajo pues lo dejé todo negro, así que como el original. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta bonita restauración. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Rueda perfectamente. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.